El libro de los Salmos es una colección de 150 antiguos poemas hebreos, canciones y oraciones que vienen de los diferentes periodos en la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, 73 para ser exacto. Espérate un momento, detén el video aquí un momentito. Quiero explicarte algo. La Biblia, el conjunto de libros, es un libro cifrado. Es un libro que el único que tiene la llave para poder descifrar este libro, porque esto está en código, la Biblia completa está en código, y son los judíos. Ahora, como dice la miniatura de este video, tú quieres saber realmente quiénes son los que pisotean las escrituras. Toda aquella persona que te dice que la ley está abolida, que tú no tienes que guardar los mandamientos, que te habla mal de los mandamientos, que nosotros estamos en la gracia, no en la ley. El que se expresa de esa manera pisotea las escrituras. Y esa persona que pisotea las escrituras, ustedes saben quiénes son, no quiero mencionar nombre, pero ya usted sabe que todo aquel que se le acerca a decir que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, que Dios crucificó o abolió la ley en la cruz y todas esas cosas, esa persona es la que está pisoteando las escrituras, las sagradas escrituras de Dios. Y para que usted sepa que en la misericordia de Dios, su infinita misericordia nos permite a nosotros, mira, descifrar un poquito o entender un poquito de las escrituras. Realmente nosotros, incluyéndome a mí, no sabemos ni siquiera un poquitito de lo que dice la escritura porque está cifrada y los judíos son las que la pueden descifrar. Y nosotros tenemos que aprender de ellos. Y en la misericordia de Dios nos permite entender un poquitito de las escrituras. Pero el libro de Salmos, que es el que estamos hablando, que hice la interrupción y ya volvemos otra vez. El libro de Salmos es el libro que más habla de la ley. Entonces quiere decir que el libro de Salmos no debe estar en el vocabulario y no debe estar en la mesa de aquellos que dicen que la ley está abolida. Y si tú no me crees, lee los Salmos para que usted vea que la mayoría está hablando y está cifrado también. Y la mayoría está hablando de la ley. De hecho, hay salmos que se cantan en las iglesias, que la ley de Jehová es buena. Y todas, bueno, usted conoce los salmos, usted los conoce, usted conoce los cánticos que se sacan de los salmos. Y usted no cree en la ley, porque la ley, como no estamos bajo la ley, y la ley Cristo la crucificó, pues entonces usted está pisoteando las escrituras, los salmos y la palabra completa del Eterno. Por eso les puse en la miniatura, ¿quiere saber quiénes son los que pisotean las escrituras? Ojo con eso para que usted, si está haciendo eso, usted está hablando mal de las escrituras, porque al decir que está bajo la gracia y no está bajo la ley, usted está hablando mal de las escrituras, especialmente de la ley. Los salmos hablan especialmente de la ley. Por eso es que estoy trayendo esta interrupción, porque los salmos hablan de la ley. ¿Cómo es posible que tú vas a recitar los salmos con toda tu alma, con todo tu corazón, cuando tú no crees en la ley? Para ti, para ustedes, para el que lo enseña, la ley está abolida. Pues entonces usted no puede citar los salmos, usted no puede leer los salmos. Arranque de la Biblia el libro de los salmos. Como yo le he dicho otras veces, ¿verdad? Que arranquen ciertas cositas de la Biblia que no le gustan. Pues arranque el libro de Salmos, que está lleno de la ley de Jehová, que es perfecta. Perfecta. Amén. Siga con la programación y disculpa esta interrupción. Él fue conocido como un poeta y un artista, pero hay muchos autores diferentes tras estos poemas. Están los poemas de Asaf o de los hijos de Coré y algunos de otros líderes de adoración en el templo. Hasta Salomón y Moisés tienen sus propios poemas y cerca de un tercio de estos poemas son anónimos.
Amén. Muchos de estos poemas fueron usados por los coros que cantaban en el templo de Israel. Pero el libro de Salmos realmente no es un libro de himnos, no es un himnario. En algún momento, en el periodo después del exilio de Israel a Babilonia, estos poemas antiguos fueron recopilados y organizados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora nosotros tenemos, lo que tenemos hoy en día como el libro de los Salmos. Y tiene un diseño y un mensaje único, del cual no nos daremos cuenta salvo que lo leamos de principio a fin. Como siempre hay que leer las escrituras de principio a fin para poderle encontrar el sazón, ¿verdad? O entender los libros. Para ver cómo el libro de Salmos está diseñado, ayuda mucho empezar desde el fin, del fin del libro de Salmos. El libro concluye con 5 poemas de alabanzas al Dios de Israel, y cada uno empieza y termina con la palabra aleluya. Aleluya. Es un mandato hebreo que le dice a un grupo de personas que alaben a Yah, la abreviación del nombre divino del Eterno. Para mí, que es algunos le llaman Yahweh y yo le llamo Jehová. Es un arreglo muy bonito de 5 partes. Es como si alguien nos hiciera un resumen a una conclusión del libro. Por lo que invita a la pregunta: ¿tiene el libro alguna otra señal de diseño internacional o intencional? Si prestamos atención al encabezado de los poemas, nos daremos cuenta que en 5 lugares el traductor bíblico tiene el encabezado libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5. En varios puntos, y estos dividen el libro en 5 largas sesiones. Este resumen bíblico del Salmo es un poco largo, ¿verdad? Esto es algo que yo busqué y le estoy leyendo. La razón para esto es que el poema final en cada uno de los libros tiene un final muy similar, que parece una edición editorial. Amén. Se lee algo como: bendito sea Yahvé o Yahweh o Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión, tiene una organización interna hacia 5 partes principales. Ahora, dicho todo esto, lo natural ahora sería ir al principio para buscar una introducción al libro. Acuérdense que estamos hablando de la introducción del libro o una vista al libro de Salmo. Y otra pregunta que nos hacemos: ¿y qué nos encontramos? ¿Y qué nos encontramos? Esa es la pregunta. Los Salmos 1 y 2, los cuales se separan de la primera sesión, porque la mayoría de los poemas en esta sesión están unidos a David, excepto los Salmos 1 y 2, los cuales son anónimos. El Salmo 1 celebra cuán bendecida es la persona que medita la Torá, la ley o las instrucciones, leyéndola en oración día y noche y la obedece. La palabra Torá simplemente significa enseñanza, y más específicamente se refiere a los 5 libros de Moisés o el comienzo del Antiguo Testamento. En este contexto, la palabra es usada
con dos significados en mente, lo cual explica por qué el libro tiene 5 partes principales. Amén. En el conjunto de poemas de los Salmos 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, que también clamará a Dios. Él será librado y luego se le dará un reino sobre las naciones. Justo en el centro de esta colección encontramos un poema. Permíteme un momento. Esta explicación de este libro es un poco intenso, pero el libro es intenso también, es un poco largo, ¿verdad? Y se puede hablar de muchas maneras de este libro. El libro de Salmos se ofrece como una nueva Torá que va a enseñar al pueblo de Dios una vida o una vía de oración mientras se esfuerzan en obedecer los mandamientos. Escuche esto bien: se esfuerzan en obedecer los mandamientos de Dios dados en la primera Torá, porque el libro se refiere como una segunda Torá. Salmo 2 es una reflexión poética de la promesa de Dios al rey David, que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios en el mundo, que eso es lo que va a hacer Yeshua, ¿verdad?, en su regreso. Ahora, la derrota del mal y la rebelión entre las naciones. Eso, ¿verdad?, habla de los fin del tiempo y del área del tiempo mesiánico, ¿verdad? Entonces, el Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugien en el rey mesiánico, en Yeshua, serán bendecidos, que es precisamente la palabra con que se abre el Salmo 1, por lo que juntos estos dos poemas nos dicen que el libro de Salmo está diseñado para ser un libro de oración del pueblo de Dios en su lucha por ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras aguardan la esperanza del futuro reino mesiánico. Amén. Aleluya. Esto está buenísimo. Quédese hasta el final, no se me enzorre, ¿verdad? Está un poquito largo, pero vale la pena. Con estos dos temas introducidos, ahora podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños han sido diseñados en torno a estas dos ideas. Así, por ejemplo, el primer libro tiene justo en el centro una colección de poemas. Los salmos del 15 al 24, que abren y cierran con un llamado de fidelidad al pacto. Y luego del Salmo 16 al 18 nos encontramos con una representación, de David como un modelo de esta fidelidad. Él llama a Dios para que lo libere y Dios lo eleva como rey. Amén. Aleluya. En el conjunto de poemas de los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, que también clamará al Eterno. Él será librado y luego se le dará un reino sobre las naciones. Justo en el centro de esta colección encontraremos un poema, el Salmo 19, dedicado a alabar a Jehová por proveer la Torá. Así que los dos temas del Salmo 1 y 2 se unen firmemente aquí. Amén. El segundo libro abre con dos poemas que están unidos
en la esperanza de un futuro retorno al templo en Sión. Y esta es la imagen estrechamente asociada con la esperanza del reino mesiánico. Esta segunda sesión cierra con un poema que representa el futuro reinado del rey mesiánico sobre todas las naciones. Este poema es realmente asombroso, ya que se hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico, y concluye diciendo que el reinado de este rey traerá consigo el cumplimiento de la antigua promesa del Eterno que le hiciera a Abraham de llevar la bendición del Eterno a todas las naciones. Amén. La palabra poderosa, amén. Eso es el Salmo, y el Salmo es un poquito extenso, ténganme en paciencia, ¿verdad? El tercer libro también concluye con un poema reflejando la promesa del Eterno a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así el poeta recuerda cómo el Eterno dijo que nunca abandonaría al linaje de David. Pero ahora él está mirando a la rebelión de Israel, cuyo resultado es la destrucción y el exilio y la caída de la línea de David. Por lo que el poeta termina pidiéndole al Eterno que nunca olvide sus promesas a David. Amén. Esto... Bueno, vamos a seguir porque iba a comentar algo, pero mejor seguimos leyendo. El cuarto libro está diseñado para responder a esta crisis del exilio. Así que el poema de apertura nos devuelve a las raíces de Israel con una oración de Moisés que hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro, en el que se invoca al Eterno pidiéndole misericordia. El centro de esta cuarta parte es dominado por un grupo de poemas que anunciaron que el Eterno, el Elohim de Israel, reina como el verdadero rey del mundo y toda la creación. Árboles, montañas y ríos están todos convocados para celebrar ese día futuro, cuando el Eterno traerá su justicia y reino sobre todo el mundo. Amén. Discúlpame. La quinta sesión abre con una serie de poemas que afirmaron que el Eterno escucha el clamor de su pueblo y un día enviará el futuro rey para derrotar el mal y establecer el reino del Eterno, el reino de Dios. En este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada el Halel y el otro llamado los cánticos, los cánticos graduales. Cada una de estas colecciones concluyen con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Las dos colecciones juntas
sostienen la esperanza de un futuro acto del Eterno similar al Éxodo para redimir a su pueblo. En otras ocasiones yo le he hablado que existe un segundo Éxodo. Y eso es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? La gente no sabe eso, que existe un segundo Éxodo. Algunos no saben. Otros yo sé que sí saben. Pero ese no es el tema. Bueno, estamos en los Salmos. Justo entre estas dos colecciones está el Salmo 119, que me encanta ese salmo. Es el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo que explora las maravillas y el don de la Torá como palabra de Dios a su pueblo. Amén. Es decir, que aquí se junta todo. Los temas del Salmo 1 y el Salmo 2, la Torá y el Mesías, se combinan todos juntos aquí en el quinto libro, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los últimos 5 poemas. Perdón, en el poema central, Salmo 148, toda la creación es llamada a alabar al Dios de Israel porque Él ha exaltado el poderío, entre comillas, cuerno de su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen se hace eco de nuevo con la misma imagen que se utilizó en la canción de Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, y también al Salmo 132, el cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y su victoria sobre el mal. Es una conclusión adecuada a este maravilloso libro. Amén, aleluya. Hay otro detalle que es probable que la perdamos de vista si no leemos el libro en orden. Hay un montón de poemas de tipo diferente en el libro de los Salmos. Aún así, todos ellos caen básicamente en dos grandes categorías, ya sean poemas del lamento o poemas de alabanza. Amén. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y rabia por lo horrible que es el mundo y las cosas horribles que le están sucediendo al poeta. Por lo que estos poemas llaman la atención sobre lo que está mal en el mundo. Ellos piden al Eterno que haga algo sobre ello. Hay una gran cantidad de estos en el libro, lo que nos dice algo importante. Ese lamento es una respuesta apropiada para el mal que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notamos es que los poemas de lamento predominan al principio del libro de los Salmos, sobre todo en los 3 primeros libros. Si prestamos atención, también vemos poemas de alabanza de vez en cuando. Los poemas de alabanza son poemas de alegría y de fiesta, y llaman
la atención sobre lo que es bueno o lo que es bueno en el mundo. Ellos nos recitan historia de lo que Dios o lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas y dan gracias al Eterno por ello. En los libros 4 y 5 notaremos que los poemas de alabanza superan en número a los poemas de lamento. Y cada una de las 5 sesiones culminan con aleluya como conclusión. Amén. Así que este cambio de la lamentación a la alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración. De la misma manera, esperamos la venida del reino mesiánico y el libro de los Salmos nos enseña a cómo hacerlo. Esto puede crear tensión cuando miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestra vida. Los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestra vida y al mismo tiempo la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro, a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Y de esto es de lo que trata el libro de los Salmos, de la Torá y el Mesías. El lamento y la alabanza, la fe y la esperanza. Amén.